En el corazón de Mesopotamia, entre las rápidas aguas del Tigris y el Éufrates, se encontraba la cuna de la civilización. Aquí, en valles fértiles, nacieron las primeras ciudades, surgió la escritura y comenzaron a formarse complejas estructuras sociales. Conocemos estas tierras como Same, pero, ¿y si bajo la espesura de la arena y los milenios se oculta una cultura aún más antigua y misteriosa? Una civilización que precedió a los sumerios y egipcios, una especie de civilización cero. Este enigma no es en absoluto nuevo. Arqueólogos e historiadores se han preguntado desde hace mucho tiempo de dónde surgieron los sorprendentes conocimientos y habilidades de los sumerios. Su escritura, la arquitectura desarrollada, las complejas ideas religiosas, todo esto apareció como de la nada, de repente, como si los dioses se lo hubieran dado a su pueblo elegido. Este drástico cambio en el paisaje cultural obliga a pensar en la existencia de una civilización anterior, que tal vez se convirtió en la antepasada no solo de Same, sino de todo el mundo antiguo. La historia de estas búsquedas comienza a mediados del siglo XIX, cuando los investigadores europeos comenzaron a excavar en Mesopotamia. Uno de los primeros en prestar atención a este enigma fue Auguste Henry Layard. Descubrió las ruinas de antiguas ciudades como Nínive y Nimrud, y llegó a la conclusión de la existencia de civilizaciones anteriores. En aquellos tiempos, las posibilidades de análisis detallado eran bastante limitadas. Las excavaciones se asemejaban más a una búsqueda de tesoros que al minucioso trabajo de los científicos. El punto de inflexión llegó en 1849, cuando se descubrieron tablillas de arcilla cubiertas de enigmáticos signos cuneiformes. La descifración de estos textos, labor emprendida por Henry Rawlinson, abrió a los estudiosos las puertas de un asombroso mundo, la cultura sumeria. Se hizo evidente que los sumerios poseían una escritura avanzada, un complejo sistema religioso y notables conocimientos en matemáticas, astronomía y arquitectura. Surgió entonces una pregunta lógica: ¿de dónde obtuvieron todo eso? Durante décadas, los arqueólogos continuaron descubriendo nuevos artefactos, que no hacían sino agravar este misterio. Por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, Sir Leonard Guley comenzó las excavaciones en Ur, una de las ciudades sumerias más antiguas. Allí descubrió las llamadas tumbas reales, riquísimos enterramientos repletos de incontables cantidades de oro, piedras preciosas y otros objetos de valor. Estos hallazgos atestiguaban no solo el alto nivel de desarrollo de la civilización sumeria, sino también su, aparentemente repentina, aparición. En la década de 1930, en los alrededores de Eridu, la ciudad más antigua conocida de Sumeria, se desarrolló una serie de excavaciones. Allí, uno tras otro, se descubrieron los restos de templos construidos sobre las ruinas de sus predecesores, lo que atestiguaba la existencia continua del asentamiento durante milenios. Este sorprendente hallazgo impulsó a los científicos a comprender que las raíces de la civilización sumeria se hundían mucho más profundamente en el pasado de lo que se había creído hasta entonces. Los arqueólogos plantearon la hipótesis de que en Eridu, posiblemente, se ocultaban rastros de una cultura aún más antigua, que había tenido una influencia decisiva en la formación de Sumeria. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones arqueológicas en Mesopotamia se reanudaron con un entusiasmo sin precedentes. Se desarrollaron métodos innovadores de datación, en particular, el análisis por radiocarbono, que permitía determinar con gran precisión la edad de los artefactos. Estos métodos demostraron que algunos hallazgos, realizados en Eridu y otros lugares, pertenecían a un periodo anterior al apogeo de la civilización sumeria clásica. Por ejemplo, en la zona de Tel al-Ubaid se encontraron artefactos que databan de hace aproximadamente 4.500 a 4.000 años antes de nuestra era. Estos artefactos, especialmente la cerámica adornada con diseños geométricos y las estatuillas, poseían rasgos distintivos de una cultura diferente a la sumeria, pero que dejó una huella notable en su formación. Esta cultura recibió el nombre de Ubaid, y muchos investigadores tienden a considerarla la precursora de la civilización sumeria. La cultura de Ubaid floreció, mostrando logros notables en la agricultura. Los habitantes de esta cultura construyeron complejos sistemas de riego, organizaron asentamientos y, probablemente, dieron origen a prácticas religiosas. Pero, lamentablemente, no dejaron ningún sistema de escritura. Este hecho plantea muchas preguntas. ¿Por qué los ubaidianos, predecesores de los sumerios, que sí poseían escritura, no la desarrollaron ellos mismos? ¿Quizás tomaron prestado este sistema de una civilización aún más antigua y desconocida para nosotros?
Otro aspecto importante es la aparición en Mesopotamia de elementos que, según los científicos, no eran de origen local. Por ejemplo, los zigurats, templos escalonados monumentales que se alzaban majestuosamente sobre la llanura. Su forma y construcción no tienen análogos en las culturas anteriores de la región. Posiblemente, esto es evidencia de la influencia de otra civilización más avanzada, que trajo consigo nuevos conocimientos y tecnologías. En los últimos tiempos, cada vez surgen más evidencias de que la civilización sumeria, al igual que la egipcia, no emergió de la nada, sino que se basó en un legado que se remonta a milenios atrás. Por ejemplo, en los años 1960, el científico soviético Mikhail Yurievich Seryogin dirigió su mirada hacia las antiguas tablillas de arcilla, halladas en Uruk, la cuna de la civilización sumeria. A la sombra de la ciudad más antigua de Sumeria, descubrió que algunos de estos artefactos guardaban información sobre gobernantes legendarios, cuyo reinado precedió la aparición de las conocidas dinastías sumerias. Estas leyendas, como un susurro de épocas pasadas, podrían ser ecos de eventos ocurridos mucho antes de que la humanidad conociera el arte de la escritura. El análisis de estos antiguos textos, emprendido en los años 1970, reveló detalles asombrosos. Los sumerios creían descender de antiguos dioses que descendieron del cielo para enseñarles agricultura, oficios y otras ciencias. Estas leyendas, reflejadas en la famosa epopeya sumeria, Epopeya de Gilgamesh, posiblemente sirvieron como testimonio de la profunda comprensión que tenían los sumerios de su conexión con una civilización mucho más antigua. En el marco de la investigación de la llamada civilización cero, en los últimos años se ha prestado especial atención al estudio de la protoescritura, las primeras formas de escritura, que precedieron a la aparición de la escritura cuneiforme. Uno de los ejemplos más intrigantes son las tablillas de arcilla descubiertas en Kish. Estos artefactos, cuya antigüedad se estima en alrededor de 3500 años antes de Cristo, están cubiertos de pictogramas y símbolos que, según varios investigadores, son precursores de la escritura cuneiforme sumeria. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, aún no se ha logrado descifrar estas misteriosas escrituras, lo que solo les añade un aura de misterio. Entre las teorías modernas dedicadas a la misteriosa civilización cero, destaca especialmente la teoría del paleocontacto, que despierta la imaginación. Según esta fascinante hipótesis, la civilización fue creada por extraterrestres que llegaron a la Tierra desde las vastas extensiones del cosmos. Compartieron generosamente sus conocimientos con los habitantes locales, sentando las bases para la futura grandeza. A pesar de su aparente fantasía, la teoría del paleocontacto tiene devotos seguidores que encuentran confirmación de sus creencias en sorprendentes paralelismos. Señalan la extraordinaria similitud entre algunos artefactos sumerios y las imágenes encontradas en la cultura de otros pueblos antiguos. Por ejemplo, en un relieve hallado en la antigua ciudad de Ur, se representa una criatura que se asemeja a un ser humano. En sus manos se puede ver un objeto sorprendentemente parecido a un teléfono móvil moderno. Este artefacto, sin duda, suscita asombro y hace pensar en un posible contacto entre civilizaciones antiguas y formas de vida extraterrestres, que existieron hace miles de años. Sin embargo, la mayoría de los científicos mantienen una actitud escéptica hacia la teoría del paleocontacto, considerándola no científica y basada en pruebas dudosas. Se inclinan por otra versión, más plausible, la teoría del intercambio cultural. Según esta teoría, los conocimientos y la tecnología necesarios para el rápido desarrollo de la civilización sumeria fueron tomados prestados de otras culturas, aún más antiguas. Es muy probable que los sumerios entraran en contacto con representantes de otros pueblos que poseían conocimientos más avanzados. De ellos, aprendieron ciertas habilidades e ideas, lo que les permitió dar un salto impresionante en su desarrollo. Esta teoría explica perfectamente el fenómeno del rápido desarrollo de la civilización sumeria, sin recurrir a explicaciones místicas. No se puede negar el importante papel del factor natural en este asunto. Los cambios climáticos, las catástrofes destructivas, como inundaciones a gran escala, bien pudieron conducir a la muerte de una civilización y a la posterior aparición de otra. Es muy probable que la cultura de Ubaid, que existió antes que la sumeria, cayera víctima de una catástrofe ecológica, y sobre sus cenizas, como el fénix, renació la civilización sumeria, heredando parte de los conocimientos y tradiciones de sus predecesores. Quedan muchísimas preguntas relacionadas con esta, la llamada civilización cero. ¿Dónde estaba su patria ancestral? ¿Cuál era su nivel de desarrollo? ¿De qué era capaz?
¿Qué conocimientos y tecnologías legó tras de sí, al desaparecer en la vorágine del tiempo? ¿Fueron los sumerios sus herederos directos, absorbiendo su legado? ¿O simplemente se beneficiaron de los frutos de sus esfuerzos, como los recolectores que recogen las espigas dejadas por los agricultores? ¿Es la cultura de El Obeid la única candidata para este papel, o quizás existieron otras culturas, aún desconocidas para nosotros, que influyeron en la formación de la civilización sumeria? Las respuestas a estas preguntas se encuentran ocultas en las profundidades de los milenios. Estudiar las civilizaciones antiguas no es solo buscar artefactos y descifrar minuciosamente textos antiguos. Es mucho más. Es un viaje en el tiempo, que nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos y nuestro lugar en este vasto mundo. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas nos revelan la historia de la humanidad en toda su complejidad y misterio, mostrando cuán diferente es de lo que conocíamos antes. En los últimos años, se ha prestado especial atención al estudio de la llamada Edad de Bronce Temprana, un periodo que abarca miles de años. Cuando aparecieron en la Tierra las primeras ciudades, se originó la escritura y se formaron complejas estructuras sociales. Las excavaciones arqueológicas en Mesopotamia continúan, y cada año traen nuevos y emocionantes descubrimientos que nos permiten acercarnos a la solución del misterio de la civilización cero. Uno de los campos de investigación más prometedores es el análisis del ADN de los antiguos, hallado en las sepulturas. En prácticamente cada enterramiento se ocultan claves para comprender el pasado. El análisis genético puede ayudar a establecer lazos familiares entre diferentes culturas, arrojar luz sobre las migraciones de los pueblos antiguos, comprender su forma de vida, sus relaciones e incluso las causas de su desaparición. Ya en la actualidad, las investigaciones genéticas demuestran que la población de Mesopotamia era mucho más diversa de lo que se pensaba, lo que abre nuevos horizontes para los investigadores. Otra dirección, no menos prometedora, es el estudio de los textos antiguos, que, como tesoros, guardan respuestas a muchas preguntas. Las tecnologías informáticas, en rápido desarrollo, permiten descifrar textos que antes eran inaccesibles para los investigadores, abriendo la posibilidad de leer antiguos manuscritos, cuya edad se cuenta por miles de años. Quizás en el futuro podamos leer textos escritos en el idioma de la civilización cero, lo que nos ayudará a aprender más sobre su historia y cultura, a desvelar los misterios ocultos tras el velo del tiempo. La importancia del descubrimiento de la civilización cero para nosotros es realmente colosal. Abrirá las puertas a la comprensión de los orígenes de nuestra propia civilización, su larga evolución y sus espinosos caminos de desarrollo. Podremos ver cómo la humanidad, durante milenios, se ha esforzado incesantemente por el conocimiento y el progreso, reconociéndonos herederos de grandes logros, realizados mucho antes de que nosotros apareciéramos en este mundo. A pesar de todos nuestros esfuerzos, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Quizás el velo de misterio de la civilización cero nunca se descorra por completo. Pero incluso las migajas de información más modestas nos ayudarán a comprender más profundamente nuestra propia historia y a darnos cuenta del asombroso lugar del ser humano en el universo. ¿Qué otros enigmas se esconden bajo la gruesa capa de arena de las ciudades antiguas? ¿Qué nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro? Las respuestas a estas preguntas, sin duda, cambiarán para siempre nuestra visión del pasado y nos ayudarán a entender mejor el presente, arrojando nueva luz sobre nuestro futuro. El enigma de la civilización cero sigue abierto, atrayendo con su magnificencia y requiriendo nuevas y audaces investigaciones. Tal vez, ya mañana, cuando el sol apenas comience a asomarse a través de la bruma del amanecer, los arqueólogos, superando el cansancio, se dirijan a las excavaciones, anticipando nuevos descubrimientos. En las profundidades de la Tierra, ocultos a la vista humana durante muchos siglos, podrían esperar artefactos capaces de cambiar nuestras ideas sobre el pasado. Los objetos encontrados, ya sean fragmentos de cerámica adornados con intrincados grabados o joyas de oro deslustradas por el tiempo, podrán contarnos sobre la vida de las personas que vivieron hace miles de años. Cada hallazgo es una nueva pieza del rompecabezas que, al unirse, cambiará para siempre nuestra comprensión de la historia de la humanidad.